¿A quién se le escapó la tortuga con el artículo 44 de la reforma laboral? Venía todo fantástico, el gobierno celebrando, media sanción histórica, una reforma laboral que no había podido hacer ningún otro gobierno, Gaby, en 40 años. En el Senado, sobre todo, que siempre fue para reformas laborales Argentina, el Senado fue el traspié, sacaron casi 2/3. Pensaban que iban a tener un carnaval en paz, Sí. afinando un par de cosas. Bueno, no. El artículo 44 generó el problema donde ahora dicen no saben si sale esta semana o no la reforma laboral. Buscate la entrevista que le hace Eduardo en Radio Mitre a Sturzenegger, que tiene que estar por ahí, porque esa fue la piedra de toque, como el disparador que a muchos dijo, ¿qué dice Sturzenegger? ¿Cómo que si te esguinzás te van a poder pagar la mitad del sueldo? Jugando al fútbol. Jugando al fútbol. ¿Por qué este artículo? Ya lo vamos a ver. Ese fue y eso todavía no estaba tratado, o sea, no se había tratado todavía. Ya se había tratado en el Senado, pero ¿por qué? Porque este artículo 44 no estaba en el proyecto original. Ajá. Entró en las 50 modificaciones que Bullrich dijo, negociábamos 50 modificaciones, y nadie sabía de dónde salió este artículo 44. Lo vieron algunos senadores en la sesión, Anabel Fernández Agasti, por ejemplo, fue una de las que lo comentó, generó ruido y por eso salió Sturzenegger a aclarar o desaclarar. Pero pará. Presta atención. Con Eduardo, cuando Eduardo le pregunta sobre las características, los detalles, mirá lo que dice Sturzenegger. Vos tenés una enfermedad, por supuesto que vos, el empleador, si es una enfermedad que te sobrevino y vos no tenés nada que ver con eso, entonces el empleador tiene la obligación de seguirte pagando por un tiempo el sueldo, va a ser un 75% y no al 100%. Y ahora, si vos, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol, o sea, en algo en lo cual vos tomaste una acción activa y el empleador, la verdad que no tiene nada que ver, o sea, que te discapacitaste para el trabajo por un tiempo, entonces ahí es el 50%, ¿no? Entonces, la idea es que también esto apunta a la reducción, digamos, de estas licencias, si se quiere, eternas que había, porque en realidad no tenía ningún costo. Yo entiendo la intención, puedo comprender, tiene una intención pedagógica. Sonó fuerte lo de te discapacitaste provisoriamente, ¿no? Hacete cargo, fuiste a jugar un fulbito, te hiciste cargo, tenés que cobrar la mitad del sueldo. Bueno, por acá entró la bala. Por acá entró la bala que terminó descubriéndose esto. Que este es el ejemplo de Sturzenegger. Si tenés una enfermedad o una lesión por actividad fuera del ámbito laboral, y ahí ya vas a tener algunos problemas, voluntaria y consciente del riesgo. Vos vas a jugar al fútbol, lo que dice Sturzenegger es, vas por motu propio, nadie te obliga a ir a jugar al fútbol y sos consciente del riesgo, te podés romper una pierna y quizás no podría laburar. Bueno, 50% de tu sueldo es lo que podría pagarte el empleador. Esto es importante también aclararlo porque no es que obligatoriamente el trabajador te va a pagar el 50%. Lo que la reforma esta, los que la defienden dicen es, lo que busca es darle al empleador la posibilidad de, si yo desconfío, y si siempre me tira un certificado, siempre se lesiona todos los fines de semana jugando al fútbol, bueno, puedo decirle, te voy a pagar el 50%, la ley me lo permite. Si esto sale, obviamente. Bien. El otro caso, que no es del 50 al 75, es si tenés una licencia por enfermedad o lesión involuntaria, ¿sí? Que no tenga nada que ver con algo que vos sabías de algún riesgo. Por ejemplo, te agarraste una gripe, ¿sí? Y ahí, si estás en cama varios días, no vas a trabajar, tiene la opción el empleador de descontarte el 25% del salario y pagarte solamente el 75%. Y ahora vamos a entrar, y Nacho esta mañana en Radio Rivadavia, en su programa, lo trató a fondo, y hoy veía que puso un video, porque inmediatamente esto, Nacho, Manu también tiene información, acá empezó un dedo señalándose unos a otros dentro del gobierno. ¿Quién metió la pata acá, Nacho querido? Bueno, hay distintas versiones. Obviamente todos primero apuntaron contra Sturzenegger porque lo que vos mostrabas lo defendió en el programa de Eduardo porque él se había bajado del avión, él venía de Arabia, entonces empezaron a decir, che, no es Sturzenegger, lo está defendiendo porque defiende todo, pero no pidió los cambios Sturzenegger. Sí. ¿Qué pasó? Apuntaban a Patricia Bullrich, un sector de la Casa Rosada apuntaba a Patricia Bullrich
enfurecido Martín Menem, enfurecido Diego Santilli. ¿Por qué? Porque habían sido los artífices de la negociación con la CGT para aplacar a la CGT. Claro, Patricia Bullrich dijo, yo no actué sola, a mí me lo pidieron. ¿Quién lo pidió? Bueno, es lo que se está tratando de discernir. La Casa Rosada dice, nosotros no lo vimos, no lo vieron los que escribieron el proyecto, no lo vieron los que toman las decisiones políticas. Este tema entró sobre la marcha en la sesión y el punto, Pablo, es el siguiente. Nadie lo chequeó porque Patricia Bullrich dijo, yo lo puse bajo 7 llaves. Bueno, me parece que acá hubo un teléfono descompuesto. Nacho, esa es la clave. Lo conversábamos hoy con Nacho y con el equipo en la producción. Esa es la clave. 42, hoy lo charlaste con Diego Armesto en la radio. Te escuché. 42 senadores que aprobaron, por eso se les escapó la tortuga. Ojo, se les escapó la tortuga a los propios y a los ajenos, Nacho. Bueno, los senadores de la oposición dialoguista, no hablo del kirchnerismo, no hablo de Mayans, no hablo de los mismos de siempre, de los Recalde de la vida. Lo que hablo es de los opositores dialoguistas. ¿Qué pasa, por ejemplo, no sé, Maximiliano Abad, Carolina Lozada, dirigentes del radicalismo, votaron sin verlo, lo vieron y lo dejaron pasar? Porque se enojaron mucho con el tema de las cuotas solidarias de los sindicatos que lo sacaron. Y con este tema nadie lo vio, lo metieron tan a último momento que no dieron tiempo a que se revisara, a que alguien dijera, che, ¿esto es una locura? Está invitado y ya le voy a pedir la opinión, por supuesto, Roberto García Moritán. Hola, Roberto, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por invitarme. Buenas noches, empresario, además economista y ferviente defensor, obviamente, de una reforma laboral, ¿no? Definitivamente. Yo creo que la reforma laboral tiene que lograr dos cosas y se tiene que conseguir a cualquier precio. Que haya más pymes y que haya más trabajo. O sea, el objetivo es ese, ¿no? Nada puede desviar ese objetivo. Es más, la conversación tiene que ser tan flexible para que si no se van dando los resultados al ritmo que la Argentina necesita, se acelere mucho más en la ley. Y en este punto de la polémica, perdón, Pablo, pero Roberto, ¿qué posición tomas respecto a la licencia por enfermedad particularmente que ha generado tanto ruido en las últimas horas? Yo tuve empleados que se han desangrado un brazo y querían seguir laburando. O sea, no es un problema por ahí en exceso, porque tenés todo tipo de personas que trabajan. Ahora, la realidad es, hay que encontrarle el punto, porque es verdad que el sobreprecio de las lesiones en una pyme que está al borde del equilibrio todos los días es un montón. Entonces, ahora, un tipo que te falta por jugar al fútbol a una pyme que está sobreviviendo el día a día, le puede costar ese mismo día. Pero ahora, Nacho, como conversábamos, y yo se lo decía a Eduardo del primer pase, el problema no es el esguince de un tipo. El tema es la estafa que se genera a partir de ahí. Los certificados médicos truchos, la industria de... me esguincé el fútbol, ¿no? Y voy al día el lunes y le presento a la ART que in itinere, es decir, en camino al trabajo, me bajé del colectivo cuando iba al trabajo, y me esguincé. Entonces, me lo tiene que cubrir la ART. Esa es la matufia. Ahí lo cubre la ART, ahí se hace cargo el empleador. Eso sería lo de menos. El punto es, Pablo, que en el Consejo de Mayo se puso esto sobre la mesa. Cuando el gobierno vio que no había margen para avanzar con esto, lo sacó. No volvió a estar en discusión nunca más entre quienes escribieron el proyecto. ¿Y alguien lo mete a último momento a pedido según, insisto, en el Senado dicen, lo pidió una Cámara. Bueno, la Cámara que dicen en el Senado no se hace cargo. Pero el punto es este, lo meten sobre la marcha, lo meten a último momento y no lo chequea el propio gobierno, Pablo. El propio gobierno no chequeó, porque si el gobierno quiere avanzar con esto, puede o emitir certificados digitales o hacer una ley que mande directamente al empleador a disponer a qué médico tiene que ir el empleado, o intercede de otra manera. Y por otro lado, no hay una sola denuncia de la industria del ausentismo. No hay una sola denuncia contra un médico extendiendo certificados médicos truchos. Sí, Gaby. No, que la información está perfecta, lo que dice Nacho. El último momento es bastante largo. Ese es el tema. Tenían tiempo. Todos los periodistas, los que por lo menos cubrimos temas de gobierno o de Congreso, recibimos un PDF con las modificaciones que tenía el texto. ¿Sí? El texto original, las últimas que dijo Bullrich, estaba ese punto en rojo. ¿Sí? Entonces vos mirabas eso y decías, bueno, este es un artículo cambiado. No lo vio nadie del Senado, no lo vio nadie del gobierno, no lo vio nadie de ningún lado en las 12 horas que duró la sesión. No es que fue a último momento que en el debate en particular lo metieron por la cocina. Pero pará, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque hubo una reversa. Hubo declaraciones de Patricia Bullrich que dijo esto lo vamos a corregir. Y vos, Nacho, mostraste declaraciones de Petri. Claro, declaraciones de Petri que cita a Milei. ¿Qué dice Petri ahí?
Esto no estaba en el proyecto original. Hoy Bullrich fue a trabajar con Milei a la Quinta de Olivos en una muestra de respaldo de Milei a Bullrich, pero Milei reposteó este mensaje que decía: este artículo no estaba en el proyecto original y lo vamos a cambiar. Esto lo subía Milei, mirá. Laboral. Okay. El artículo que castiga con parte de su sueldo a la gente que se enferma. 208. El 208 es un retroceso civil predemocrático inaceptable. No va a pasar ese artículo, ya lo dijimos. Ese artículo, fíjate que no estaba en el proyecto que envió el Ejecutivo. Esto es importante decirlo. Lógicamente son artículos que se discuten y apareció a último momento. Nosotros lo que vamos a hacer es modificarlo, sea por una ley complementaria o sea por vía reglamentaria. Pero claramente no va a pasar ese artículo conforme está redactado, que prevé una reducción del 25%. ¿Cómo me decías, Nacho? No, que en la carátula de ese posteo decía: este artículo no estaba en el proyecto original. ¿Qué es lo que Milei? Es lo que Milei. A ver, Manu y Nacho, y bueno, acá con Gaby también tienen excelentísima información. Milei, ¿está mandando ese mensaje afuera o adentro también? Quizás a dos bandas, probablemente. Uno, para calmar hacia afuera, a partir de lo que dice Petri, se va a cambiar, se va a modificar esto. Hay que ver en qué formato. Creo que Gaby tiene información respecto a las opciones que maneja hoy el gobierno. A propósito, en las últimas horas llegó una encuesta privada a Casa Rosada respecto a la imagen que tiene en general la reforma laboral y este punto en particular, por supuesto, un yunque. Punto en cuanto a la imagen que genera y el costo que puede tener para el gobierno, sobre todo por esta idea de las reformas. Como un artículo hablaba del 208, en realidad, Petri. Claro, ¿por qué hablaban del 208? El 44, la reforma laboral es el 44, que modifica el 208 de la Ley de Contrato de Trabajo. Exactamente. Que es el artículo 208 del contrato de la Ley de Contrato de Trabajo, pero en la reforma laboral es el 44. Ok, estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando no es un error nuestro esto del 44. Perfecto, estamos hablando de lo mismo. Exactamente, en el gobierno empezaron ya a identificar abiertamente, y por eso las declaraciones públicas también de Patricia Bullrich en las últimas horas respecto a una posible modificación. Lo que están tratando de ver hasta ahora es cómo modificarlo sin alterar lo que Milei tiene como prioridad, establece, que es el cronograma de aprobación de leyes. Pretende llegar al 1 de marzo en su apertura de sesiones frente al Congreso con la ley ya aprobada. A partir de ahí empieza a estar atado de manos el gobierno. Yo tengo algo para García Moritán, pero es específico desde la visión del empresario. Pero antes de pasar a eso, entre nosotros acá, otra vez, lo tenés al kirchnerismo derrotado retóricamente. Tenés a la CGT derrotada retóricamente, a regañadiente, tiene que aceptar. Tenés a la izquierda como violenta, haciendo disturbios en Plaza de Mayo. Tenías el campo orégano, como nunca otro gobierno tuvo. ¿Y qué pasa? Otra vez los errores propios. Sí. Otra vez la mala praxis. El error no forzado. El error no forzado. Cuando el rival no está presente, el gobierno se equivoca. No tiene al kirchnerismo fuerte, el gobierno se equivoca. Le pasó ya varias veces. Claro. No es la primera vez que le pasa. Cuando juega solo en la cancha, se le complica. Esa expresión futbolera que dice Gaby fue la que sonó sobre todo viernes y fin de semana respecto a declaraciones de unos y otros y a esta idea. Una de más. Planteaban incluso hacia adentro del gobierno, que se terminan pasando de rosca, por ejemplo, en particular con este artículo. Ya vamos a hablar del coloso Sturzenegger. Pero las que van afuera, no las entres. Las que van afuera, no las entres. Roberto, independientemente de esto que se transformó en un dato, no es una anécdota ni mucho menos, porque esto revitalizó a la oposición, le generó ánimo a la CGT para armar un paro general, no sé cómo le irá, ¿no? Pero para tratar de demostrarle a su público que es una ley antitrabajador, ¿no? Digamos, le dio ese pequeño argumento que no terminó cuajando a lo largo de todo el debate. Pero decime por qué crees, en serio, que la ley va a ayudar a generar más disposición de fuente de trabajo. Porque es una ley productiva. Porque es una ley pensada en la producción. O sea, es una ley pensada en la generación de riqueza. Yo creo que es un artículo que tenemos que probar. La Argentina necesita probar este artículo. Estamos en un momento donde, no estoy de acuerdo con tus compañeros, Pablo, es un momento donde el sistema es la oposición. No tenés al kirchnerismo fuerte, es verdad, pero tenés a todo el resto de los actores jugando en contra del gobierno. Está bien, pero acá es el propio gobierno el que retrocede, Roberto. No, yo creo que es el propio gobierno el que dice, el propio gobierno y aliados. Por ejemplo, el PRO,
diciendo, che, en esta la pifiaron. Yo creo que Milei tiene clarísimo que en la Argentina necesita arriesgar ahora. Es el momento para arriesgar. Es el momento para poner una ley realmente revolucionaria. Pero que haga que la te voy a Argentina decir otra desarrolle cosa. empresas. Yo estoy de acuerdo en el concepto. Es una y en la ola tragedia, reformista. Pablo, es una tragedia ser pyme en la Argentina. Eso lo tengo. Es una tragedia lo tengo- ser pyme en Argentina. Lo tengo hoy. clarísimo, lo tengo clarísimo. Pero ¿sabes? Te voy a hacer el argumento, te voy a razonar inversamente. A ver. Vos decís, hay que arriesgar, hay que Sí. ponerlo. ¿Sabés cuál es el riesgo de A este ver. artículo 44? Es que queriendo destruir o reducir al mínimo la industria del juicio, con esto generes otra industria del juicio. ¿Por qué? Porque ya eso le va a dar lugar a los que quieren que permanezca el statu quo a judicializar. Entonces, verdad, es verdad. vos calibrás mal tu reforma y se abre una oportunidad para los que quieren el statu quo. Es verdad que hay un riesgo, tenés razón. Es verdad que si la ley sale Mal, si la ley haya sale una mal, comunicación agresiva hacia la predisposición a los juicios en este momento. Es verdad. No, son los jueces. Si la ley sale mal, los jueces laborales te están esperando ahí y el kirchnerismo, parapetado en muchos jueces laborales, te está esperando ahí para decir esta ley no se va a aplicar por Pero vos inconstitucional. estás hablando de política, ¿no? Sí, Ok. o de justicia. No sé. La no realidad. Lo sé, no lo sé. En términos económicos, vale la pena arriesgar. Es el momento para poner este tipo de leyes en la Argentina. Tenés un 50% de tu población que cree que delinquir está bien. Tenés que ponerle límites a la Argentina. Eso es O cierto. sea, arrancar un editorial espectacular mostrando los golpes y lo que te genera haberle dado la concesión de la educación de tus hijos Sí. al Estado. Sí. Mirá la consecuencia. Tenés Sí. tipos que se disfrazan de perro y otros que creen que pueden vivir fumados y de joda, Sí. y eso es una vida digna. Totalmente. Entonces, es momento de arriesgar. Pablo, es un pero- momento... Sí, Pablo, está claro, sí. Al Dale. gobierno lo que más le sirve hoy es que esta ley no salga así como salió del Senado. Porque imagínate que se aprueba esta ley, de acá hasta la elección tenés gente que se engripa, que tiene faringitis, que tiene conjuntivitis y va a cobrar menos. Esa es la peor campaña y la mejor campaña para el kirchnerismo. Lo mejor que le puede pasar a Milei es que le cambien esta ley. Que le cambien, No, que le judicialicen. que y este que- artículo, y- Este artículo, claro. que es Que no centralmente- salga así como Porque el nadie Senado. está hablando justamente para que la ley sea factible, para que la reforma se haga efectiva. Lo que está cuidando Milei El acá, artículo 44. lo que no está puede cuidando salir Milei y quieren cuidar muchos es, che, que este artículo no nos arruine Bueno. todo el aspecto reformista que trae esta ley. Es el elemento que puede considerarse regresivo justamente respecto a algo que ocurría de determinada manera y que pasa a modificarse. Curioso también que se plantea en el artículo, dice justamente el artículo de la polémica, el 44, dice, el trabajador tendrá derecho a cobrar 50 o 75%, ya casi que una trampa discursiva, pero en el gobierno están atentos a esto. Lo que empiezan a estar atados de manos respecto a ese cronograma que tenían en la cabeza con el que soñaba Milei es justamente, bueno, cómo hacer para modificar esto sin alterar ese curso de los hechos que pretenden tener a un Milei con reforma laboral ya aprobada en ambas cámaras, abriendo las sesiones ordinarias, y ahí es donde me parece que empiezan a estar complicados con las opciones que tienen. ¿Cuáles son las opciones para remediar este artículo 44? A Tres ver, escenarios, Pablo, que te planteamos. El primero, el que está planteando ahora el gobierno, tenemos la primera placa, la opción 1, cambiar el texto. Este es el El que más no quiere duro el para el gobierno, gobierno, el que no quiere el gobierno. Cambiar el texto en diputados y volvería al Senado. La complicación de esto es, no cumple con los plazos, no llegan a, antes del 1 de marzo, tenerlo aprobado, porque en Senado necesitas comisión. Por eso dictamen. el enojo, que me lo contabas Nacho o Manu, el enojo de Martín Menem, de Claro. mucho, de Diego Santilli, de los negociadores. Les había costado un Perú. Le dejamos haber un negociado. paquetito cerrado para que lo voten, le metieron algo que no estaba negociado y se nos No, y complica. Y atención- aparte de esto, perdón, Sí, perdón, Manu, perdón. el problema de esto es que si vos abrís la posibilidad de Claro, cambios ahí en va. particular, se te meten otros cambios quizás. Claro, claro. Porque hay varios ahí agazapados esperándote siempre en Está diputados. bien, está bien. De hecho, hay Bueno, muchos bloques, Gaby, con expectativas concretas respecto a modificar. Por ejemplo, el PRO y el interbloque que forma la cuestión de las billeteras virtuales y los bancos, la posibilidad de abrir eso. Está el bloque Provincias Unidas esperando abrir y debatir en particular el FA, el Fondo de Asistencia Laboral. Es decir, se abre una ventanita y termina siendo un portón con todo lo que pretenden cambiar en particular algunos Claro. bloques de la oposición. La opción 2 que se está barajando ahora en el gobierno, que es la que más quieren impulsar ahora, es cambiar en la reglamentación. claro, es lo en que un dijo decreto Bullrich. reglamentario. Es lo que dijo Bullrich, claro, toda ley sale siempre con su reglamentación. Y dijeron, bueno, esto lo vamos a hacer en la reglamentación. Pero ayúdenme. Primero hay que aprobar la ley y Claro. es una promesa Es una promesa. política
de que luego inmediatamente sale el decreto reglamentario donde se subsana este error. Pero eso no sirve, Pablo, porque los constitucionalistas, bueno, hoy Diego Armesto me decía, no puede una reglamentación ir en contra del espíritu de la ley. Y la ley, tal como sale del Senado, no podría decir nunca que la licencia es completa y le cubre el 100%. En el gobierno le tienen, depositan mucha confianza en la pluma jurídica de María Balsávar Murphy, que quien lleva, la secretaria de Legal y Técnica, quien lleva adelante esto, dicen, ha hecho malabares, por ser generoso con el término, en algunas reglamentaciones de leyes. Por ejemplo, aquellas que no aplicó el gobierno y que justifica María Balsávar Murphy. Ahora, dicho esto, no veo ningún sector de la oposición, quizás algo del interbloque del PRO con el radicalismo, etcétera, pero que esté dispuesto a someterse a la buena fe del gobierno, porque sería aprobarlo así como está y esperar que el gobierno cumpla en esa reglamentación. Como decía Nacho, además queda abierto a la posible judicialización. Hoy Diego Armesto habló de inconsistencia. Claro. Vos tenés que hacer que un texto jurídico sea consistente con el compendio de normas que estás tratando y con todo el compendio de normas anteriores. Pero siempre... No puede haber inconsistencia y contradicciones. Pero siempre en el Congreso, los oficialismos, cuando quieren sacar algo y le detectan un error, dice, va la reglamentación, va la reglamentación. Sí, esa ha sido la práctica. Y hoy en el gobierno están los que te dicen, vamos a lograrlo, tenemos el número, vamos a ir adelante, y otros en el gobierno que te dicen, no está el número, está complicado. Por eso algunos dicen opción 3, que esta es más rebuscada todavía. No es voy a la reglamentación, hago una nueva ley para de alguna manera... específica sobre este tema, pero manteniendo el artículo como está, porque si vos le haces modificaciones, vuelve al Senado. Entonces decís, bueno, esto que está reglamentado en esta ley, yo te hago otra ley que te la votamos el mismo jueves, por ejemplo, o el mismo miércoles y la semana que viene, y que después trate esta ley el Senado. Sería una promesa, sigue siendo una promesa, pero con un poquito más de... Te lo debatí un poquito más y tenés una certeza. ¿Te puedo sumar una opción más? Que es la que pidió hoy Eduardo Falcone, diputado del MID. Dijo que el presidente pronuncie públicamente que va a vetar ese artículo. Con eso, con ese compromiso, dice, votamos si no es invotable. Es decir, un veto del presidente diciendo, yo voy a vetar, veto parcial, el artículo 44, quédense tranquilos. Está muy bien. Esa me parece que está muy bien. A ver, Roberto, a ver, como empresario, olvídate de la reforma. ¿Qué le falta al empresario PYME? Vamos a decir, esta ley sale con la corrección. ¿Qué le falta al empresario PYME para liberarse de los collares de sandía? Que el costo del fracaso no sea tan alto. O sea, las cosas pueden salir mal. O sea, uno tiene un vínculo con un empleado que espera que sea el mejor, que lo contrata con entusiasmo, porque espera no solamente tener un buen vínculo productivo, sino también afectivo, porque es una persona que ves todos los días. En muchos casos, la cosa sale mal. Hay empresarios que le han dedicado buena parte de muchos años a generar recursos humanos pero obvio, aparte, propios y han ayudado a que ese recurso humano haya digamos, evolucionado, ¿no? Pero obvio, nada educa mejor a una persona que una pyme. Y mucho más si la pyme es familiar, ¿no? Te enseñan a trabajar, te enseñan a prepararte, a crecer, a convertirte todo los jóvenes, en una persona de valor. O sea, una pyme te enseña a convertirte en una persona de valor. Pero yo te estoy preguntando, saquemos el aspecto laboral. ¿Qué le está faltando? ¿Qué le está faltando para, como dicen en la Unión Industrial, nivelar la cancha? Para que las pymes puedan competir de igual a igual con una pyme de Brasil, de Chile, de Paraguay. Los impuestos. Bueno, eso es el otro gran tema, la carga impositiva. Pero fíjate que ya dentro de lo que es la contratación, el impuesto al trabajo, el de la Argentina es el más caro de toda la región. 7% paga Chile cuando nosotros pagamos 34.6%. ¿Por qué pagamos nosotros por contratar a cada persona 34.6 cuando en Uruguay es 11 o en México también es 11.2? Bueno, tuvieron que negociar con los gobernadores, no pasó la disminución del impuesto a la ganancia. ¿Qué le vuelve una jubilación digna a ese trabajador por el cual nosotros pagamos el 34.6%? O sea, que podríamos estar dándole cada 2 personas un tercer trabajo. O sea, ¿cuál es el sentido de ese impuesto? Bueno, los impuestos. O sea, hay que bajar los impuestos. Mientras que nosotros tengamos este nivel de impuestos no se puede competir con nadie. O sea, siempre va a ser caro, siempre va a ser ineficiente, siempre se va a pagar malos sueldos, se la lleva el Estado. Por eso los sueldos son lo que son y las pymes no valen nada. Bueno, y por eso hoy charlábamos, hay estadística de destrucción de pymes, cierre de empresas, pérdida de fuentes laborales. Y hoy Caputo hizo eje en ese tema también, dijo,
sumó un estudio que dice baja 12 puntos este proyecto para cuando contratás a alguien nuevo, formalizás a alguien por los primeros 48 meses. Y se me sorprende que nadie esté hablando de este tema que favorece también a las pymes para contratar. Baja 12 puntos porcentuales el costo impositivo. En el total por los primeros 48 meses. Bueno, interesantísimo el debate. Este es el debate y va a ser debate de la semana, sin lugar a dudas.